Muy buenos días, niños. Espero que estén muy bien, que estén haciendo las tareas en casa. Hoy pues les vengo a explicar la ecuación de Bernoulli, ¿no? Ustedes ya saben que es un científico matemático, pues que ha hecho algunas aplicaciones en matemática, en física, pues en este caso en el movimiento de fluidos. ¿Listo? Pues él establece que en un fluido la suma de la presión, la energía cinética y potencial por la unidad de volumen se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, como vamos a trabajar la presión, ¿cierto? En diferentes puntos o alturas, pues vamos a suponer que tenemos un tanque que se mueve el líquido por una tubería, por acá tenemos una válvula, es decir, como un registro, entonces, con relación a esto, entonces, pues que la presión, por ejemplo, la presión con la que entra y la presión con la que sale, ¿no? ¿Qué otra cosa? La energía cinética, ¿no? Con la, cómo se mueve el agua y la energía potencial que va relacionada a la altura, ¿no? Pues entre más altura ustedes saben que va a tener mayor presión, ¿no? Entonces, un tanque, ¿sí? Entre más alto esté el tanque, pues mayor presión o va a bajar con mayor velocidad el agua, ¿listo? Entonces, eh, de acuerdo a lo que le establece, pues tenemos la siguiente ecuación, que la densidad del líquido, ¿sí? Pues como nosotros trabajamos agua, entonces la densidad del agua va a ser de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, pues nosotros ya sabemos que es de 9,8. La altura, pues entonces depende de la presión donde está el primer nivel y el segundo nivel, ¿sí? Como se van a tratar de dos puntos diferentes, entonces ahí tenemos, en este caso ICH1 va a ser esta altura más la presión uno, ¿listo? La presión uno normalmente es la presión atmosférica, ¿listo? Entonces, la presión atmosférica acá la tenemos. Entonces acá la vamos a anotar. Atmosférica, ¿listo? Presión uno es casi siempre la presión atmosférica, es la que empuja el agua hacia abajo, ¿no? Y en la que hace que se mueva el líquido por la tubería. Y la presión 2 pues va a ser por donde sale el líquido, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado porque debemos saber bien cómo hay una válvula, es decir, una llave, si está cerrada o está abierta, ¿listo? Entonces podemos tener diferente presión dependiendo de si está abierta o cerrada, ¿listo? Entonces acá tenemos la presión 1 que va a ser la presión atmosférica y la presión 2 pues la presión por donde va a salir el agua que normalmente me piden esta, ¿listo? Entonces, bueno, acá está lo que es cada uno, que ya la expliqué. Vamos a mirar un ejemplo donde se aplica pues la ecuación de Bernoulli. Pues dice el ejemplo, el agua contenida en un tanque, ¿no? Entonces tenemos un tanque con agua y que contiene una válvula a 12 metros por debajo del nivel del agua, es decir, que aquí es el nivel del agua, ¿no? Por debajo va a ser 12 metros, ¿listo? 12 metros. 12 metros del agua. Aquí contiene una válvula a 12 metros, entonces, si esta es la válvula, entonces significa que desde acá, o sea, que esta parte ya no, esta parte ya no, esta parte ya no, sino que desde acá hasta acá va a haber 12 metros y a 12 metros de por debajo del nivel del agua va a estar una válvula, ¿listo? Entonces este va a ser mi nivel del agua. Dice, si la presión atmosférica es de 101.325, entonces como esta es la presión atmosférica, siempre para todos los casos lo vamos a utilizar. Este es ese valor, 101.325 pascales. Calcular la presión cuando la válvula está cerrada. Entonces, me toca utilizar esta ecuación y despejar la donde dice P con el número 2. ¿Listo? Me toca despejar ese. Y en el B dice la presión cuando la válvula está abierta. ¿Listo? Entonces, vamos a solucionar esto. Entonces, solución. Vamos con la primera. Entonces con la... eh, voy a despejar.
la P con el 2. Entonces, como esto está sumando, ¿cierto? Está positivo, va a pasar al otro lado negativo. Entonces, voy a escribir este pedacito. Eh, entonces, este valor va a ser igual a densidad del líquido por la gravedad por la altura, ¿listo? 1, la altura 1, que va a ser de 12 metros, más la P1, ¿listo? P1 ya sabemos que es la presión atmosférica. Y este pedacito, como está sumando, pasa al otro lado a restar, le vamos a restar lo que es la densidad del líquido por la gravedad por la altura 2. ¿Listo? Pero como está a 12 metros por debajo, entonces este va a ser el nivel, es decir, que la altura de este va a ser 0. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar cada densidad de líquido, pues ya sabemos que es de 1000. ¿Listo? Entonces anoto 1000 sin las magnitudes, ¿no? Porque con esto al multiplicar me tiene que dar pascales, más bien coloco los números y le coloco la magnitud que se trabajan todo en pascal. ¿Listo? Porque es presión y la presión se trabaja en pascales. Bueno, la gravedad por 9.8 por la altura. Altura 1 me dicen que es de 12 metros, ¿listo? 12 metros, pero entonces ya les dije que esto va. Solamente coloco los numeritos y le coloco la magnitud total, que es pascal. Más. Entonces, ya saben, la altura es porque de aquí hasta donde está el nivel del tanque me dan 12 metros y eso es la altura. Más P1 pues ya sabemos que la presión atmosférica y desde 101.325 pascales. Y a este resultado le voy a restar la densidad del líquido que es 1000 por la gravedad 9,8 por la altura. Entonces vuelvo y repito, la altura 2 va a ser 0 porque el nivel, ¿cierto? Del nivel hacia abajo está la válvula a 12 metros. Entonces, si este será el nivel, pues no va a tener altura porque ahí está la válvula, es decir, 0 metros y eso se convierte todo esto en pascales. Listo. Entonces, esto, pues por lo que está por 0, todo esto va a dar 0, o sea, se va a cancelar porque por ser todo un número multiplicado por 0 me da 0. Y simplemente con la calculadora resuelvo este pedacito y terminaría entonces la primera parte. 1000 por 9.8 por 12 y al resultado le sumo 101.325, entonces da 218.000 y bueno, 218.925 y como es presión, entonces van en pascales, ¿listo? Entonces, esa es la presión cuando la válvula está cerrada. ¿Listo? La presión que ejerce el líquido, pues, todo esto, el líquido, por la presión atmosférica, ejerce en el punto 2 una presión cuando la válvula está cerrada de 218.925 pascales. ¿Listo? Entonces, así es como se desarrolla en el A y el B es simplemente, entonces, hacer un pequeño análisis, pues, entonces acá ya sabemos que esto es cerrado, vamos a mirar cuando está abierta la válvula. Entonces, claro que cuando abro la válvula, ¿cierto? Entonces, pues el agua va a comenzar a salir, ¿cierto? Va a comenzar a salir, pero entonces la presión atmosférica, como ejerce en todos los puntos, ¿listo? Presión, entonces cuando abro la válvula, la presión atmosférica va a comenzar como a detener un poco el agua, pero como la presión que baja es mayor, pues va a comenzar a salir. Es decir, que a esta presión, cuando se abra, va a disminuir, ¿listo? ¿Cuánto va a disminuir? Pues simplemente, eh, entonces, eh, acá ya anotamos pesos, pero entonces esta es abierta, ¿no? Entonces, abierta. Mientras que esta es cerrada. Entonces, va a ser igual
colocamos este valor y le vamos a restar lo de la presión atmosférica. Vuelvo y repito, la presión atmosférica es la que va a detener un poco esa presión, ¿listo? Porque la presión atmosférica está en todo lado, entonces es la misma que empuja hacia acá, pero también va a empujar hacia adentro cuando se abra la llave. Cuando está cerrada, pues no involucra la atmosférica, ¿sí? Porque está cerrada. Mientras que cuando la abre, sí la involucra y va a detener pues esa presión con la que está bajando. Es decir, que le vamos a restar 101.325 pascales, ¿listo? ¿Y eso cuánto me da? Entonces hacemos en la calculadora. Teníamos el resultado de 218.925 y le voy a restar 101.325 y terminamos 117.600. ¿Listo? 117.600 como expresión se trabaja en pascales y terminamos. Entonces, verá que tenemos dos presiones, ¿no? En un mismo punto, pero entonces cuando está cerrada y cuando está abierta, ¿listo? Entonces se maneja de esa forma. Entonces espero que me hayan entendido para poder realizar la actividad. Bueno, igual cualquier cosa me están escribiendo por el modo, o si no, el miércoles pues ya despejamos las dudas que tengan acerca de este tema eh, y poder resolver la ecuación. ¿Listo? Por eso. Bueno, chao niños viciosos.